Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en una emisión más de su programa de Tiempos y Palabras. Y bueno, pues aquí platicando con Mario Velázquez Jaén, como cada 8 días. Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Y nos acompaña en esta ocasión, una vez más, un viejo amigo de este programa, Daniel Martínez, el N. Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a esta cabina. Gracias, Daniel. Y Daniel pues es editor independiente, librero, tianguista en San Cayetano, escritor. Pero gran lector y gran editor. Gran lector, gran editor. Agradezco los sábados haces chalupas. Y mole. Y doblo cucharas. Es un individuo muy inquieto, le choca estar en oficinas, por eso es un sociólogo, además con muy buenos estudios. Pero te chocan las oficinas, ¿verdad? Sí, de hecho también no sé, hay algo en mí que me chocan las bibliotecas. Me encantan porque puedo encontrar joyas, pero no soy de ir a leer a bibliotecas. Y sentarte aquí y guardar silencio. De hecho, no sabe guardar silencio. No, de hecho me gustan las iglesias para leer, pero tampoco puedo guardar silencio, entonces de pronto no es un lugar idóneo porque me sacan de ahí. Claro, pues sí, definitivamente. No, muy bienvenido, Daniel. Y lo hemos invitado porque el grupo de editoriales independientes de Pachuca, o de Hidalgo. De Hidalgo. Y va a tener una, pues, ¿cómo le llamarían ustedes? Nosotros no queremos llamarle feria todavía, feria del libro, feria editorial, porque me parece que se va a ir trabajando año con año. Este es nuestro segundo encuentro de editoriales independientes. Si no mal recuerdo, el primero se llamó Jornada de Editoriales Independientes. Y pues ya como este año repetimos, ya quisimos darle ahí el nombre de segundo encuentro, porque así como en el primero llegó gente de Morelos, compañeros que llegaron a exponer su trabajo editorial y gráfico, este año también nos visitan de la Ciudad de México una editorial cuyos dos integrantes, uno es del Estado de México y otra es de Chiapas. Entonces estamos ahí como generando vínculos, sí, a nivel nacional. Y también por aquí va a haber una editorial que es de Guadalajara, por aquí me voy a acordar, Mandrágora Ediciones. Y esta editorial pues nadie la conoce, ¿no? Porque de pronto a los compas de Ciudad de México pues yo los invité, pues son amigos de hace varios años, hemos coincidido en varias ferias, en varios lugares en el quehacer del libro, pero a Mandrágora Ediciones no sabemos cómo le llegó la información y eso nos incentiva más justamente claro. A seguir haciendo este tipo de actividades. Está trascendiendo la actividad de ustedes. Editar libros, según algunos obtusos, es ya un oficio del pasado. Tanto así que han dejado de llamarle el oficio de las artes gráficas, entre otras cosas. Y yo creo que no, el editor, un concepto tan amplio, tan complejo, que va desde el que selecciona el libro y tiene el buen tino para decir este libro va a ser un éxito o no sirve o no vale la pena, hasta el que tiene todo este concepto mercadotécnico amplísimo y además el editor del texto que se mete a las raíces del pensamiento, dialoga con el autor, lo corrige muchas veces y muchas veces no solo lo corrige por un acento o una V mal puesta, sino también lo corrige por un concepto tropezado. Entonces, es un oficio muy complejo, muy obtuso a veces socialmente, y más aún siendo una editorial independiente. Me imagino que esto multiplica las dificultades, pero ahí están ustedes de necios. Queremos seguir editando libros, pero los que queramos, no lo que nos imponga un negocio. ¿Cómo definirías a un editor independiente? Bien difícil, ese tema siempre se ha tratado. Me acuerdo que en Guadalajara, donde la vida editorial es muy, muy, muy álgida, siempre se hacían de pronto muchos foros, encuentros, ferias de editoriales independientes, y decíamos, ¿independientes de qué?
¿no? ¿Independientes de qué? Porque muchas de ellas pues se hacían llamar independientes, pero recibían recursos públicos, ¿no? Ujú. Entonces de pronto ellos decían, sí, pero el hecho de que yo no tenga que perseguir la chuleta y pueda obtener becas o recursos públicos y ejercerlos adecuadamente, a mí me permite construir una editorial donde yo pueda publicar lo que quiera y no lo que me demande el mercado. Entonces ellos son independientes por un lado, pero dependientes por el otro, porque si se les acaba el recurso, va a ser bien difícil que se mantengan en ese tenor. Y luego de pronto había otros que decían, no, o sea, para ser independiente se quiere decir que con la venta de los libros que tú editas, se mantenga tu editorial. Entonces, y tú en consecuencia, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces decían, eso sí es independiente de veras, ¿no? Pero bueno, se vuelve independiente económicamente, pero se genera una dependencia en tener las colecciones demasiado amplias para poder dar cabida de pronto a textos que por decisión propia uno no publicaría, o en lugar de hacer ampliar nuestro catálogo, hago un sello editorial alternativo donde publico lo que me mandan a publicar o lo que me está pidiendo el mercado o lo que me está pidiendo el ambiente editorial de la ciudad, y por el otro mi sello formal, que es donde yo voy a publicar lo que yo quiera, ¿no? Entonces eso de ser editorial independiente da para mucho, para seguir platicando. Pero es una buena aventura. Claro, eso es lo bello, porque entonces encontramos distintas formas de independencia a nivel editorial. No nada más es como pensar en que somos independientes del gran mercado, de las grandes transnacionales, de las multinacionales, que de pronto son cientos de casas editoras que pertenecen a un solo consorcio, ¿no? Exacto, es un consorcio que tiene acá la marca A, la marca B, la marca C, y luego se va a otro país y pone la marca N, justamente porque son tan ávidas del dinero más que de la cultura. Y de la censura, maestro, porque también se ha demostrado que los consorcios, las grandes multinacionales, compran los pequeños sellos a nivel nacional, estatal o municipal, y les compran sus catálogos, pero esos catálogos hay veces que se salva 1 o 2 títulos y el demás queda abandonado. Entonces se van construyendo criterios construidos desde las altas esferas. Así es. Por eso mismo el ambiente editorial independiente es tan necesario, porque en lugar de tener una gran cabeza pensando para todos, tenemos 1000 cabezas pensando distinto, que nos pueden brindar una amplitud de lo que está sucediendo a nivel literario, tanto en lo contemporáneo como en la necesidad de rescatar lo antiguo. Claro. ¿No? O sea, no sé, el sábado que me cayeron varias joyitas, que voy ahí a Ciudad de México a recorrer varios lugares, me bajo desde la Lagunilla y llego hasta el Bazar de San Fernando, ¿no? Que está afuerita de la estación Hidalgo, en el Panteón. Famosísimo panteón, por cierto. Sí. Y otra de las joyas que me topo es las obras casi completas de Díaz Dufó, hijo, que pues, es un decadentista mexicano que pues, de pronto ahí hay alguien que lo conoce y de pronto no. Y es un libro donde estaba una serie de intelectuales en los grandes puestos, y se permitieron rescatar cosas importantísimas para la cultura mexicana, ¿no? No voy a decir nombres porque pues, va a parecer que proselitismo, además estamos en beta electoral, pero sí, o sea, había gente, intelectuales a cargo de lo que se editaba en México, y estaban rescatando pues a Díaz Dufó padre, a Díaz Dufó hijo, por ejemplo, a este otro decadentista, Bernardo Couto Castillo, ¿no? Que también es otro, nuestro terrible infante, ¿no? Nuestro poeta maldito. En fin, la importancia, ¿no? De que si no se hace desde nivel gubernamental, si no se hace desde nivel mercado, pues ahí estamos nosotros. Desde la intelectualidad orgánica, para decirlo pronto. Claro, sí. ¿No? Ahí vamos a estar nosotros como editores independientes intentando promover la literatura que nos gusta y rescatar la literatura que nos parece prudente a los tiempos que corren. Claro. Mario, hay una parte de Don Quijote cuando Sancho Panza se va a ir a la ínsula, que aquellos duques, por hacer la broma, lo van a poner al frente del gobierno de la ínsula. La ínsula era un pequeño territorio, un pequeño la pueblo. ínsula de Barataria. De Barataria, exactamente.
Y era Sancho. porque los duques habían leído la primera parte de Don Quijote, esto ocurre en la segunda. Ajá. Eso es algo que hace moderna definitivamente la novela de Don Quijote, ¿no? Jugar Sí. con los tiempos de su propia existencia histórica, ¿no? Y entonces ya Y lo habían apresurado que tiene que serlo, Claro. porque ya surgían el estilo de Cervantes en otros escritores. Claro que Copiado o creado. le ya estaba. piratearon la idea, Ajá. el Quijote de Avellaneda, justamente. Sí. Pero hay una parte, los duques leen la primera parte de Don Quijote, se los encuentran y los duques, ¡uy, qué suerte tenemos! Pero qué payasos, qué malintencionados, porque empiezan a gastarles bromas muy pesadas que Cervantes describe de manera maravillosa. Y dentro de esas, cuando Don Quijote en la primera parte le dice a Sancho, acompáñame a mis aventuras y cuando yo tenga la posibilidad, te voy a nombrar gobernador de una ínsula. Entonces, ahí va Sancho con él, con esta idea y muchas más. Y finalmente Con los la gran duques... promesa. Sí. Era de campaña. Sí. Y finalmente los duques le dicen, Sancho, amigo, te vamos a encargar que gobiernes tal ínsula. Y Don Quijote, todo este contexto para lo que voy a decir, Don Quijote le dice, Sancho, no andes, cuando andes en caballo, no andes todo fodongo y así con el cuerpo pegado y las piernas extendidas sobre el caballo y echándote para atrás, que eso no es pose no es posición de caballero. Acuérdate, Sancho, que según se monte, se verá si eres caballero o si eres caballerizo. Es decir, lo podemos sintetizar en que tratar con caballos a uno los hace caballeros y a otros caballerangos. Bueno, todo esto lo cuento por lo siguiente. También tratar con libros da lugar a muchos oficios. Ah, claro. Y da lugar a muchos oficios, y en cada uno de ellos, los que lo hacen con entrega vocacional y los que lo hacen por entrega mercantil. Y entonces, también en el fondo a unos los hace verdaderos lectores y a otros que coleccionan libros sin haberlos leído. ya, Por el tamaño, ya va a empezar a tirar. por el tamaño, por la pasta, mira. Ya deja de tirar tierra. Bueno, yo me acuerdo de una anécdota que escuché sobre precisamente de Humberto Eco, que decía que justamente él era un empedernido coleccionista de libros, aparte de gran lector, un erudito, pero que él sin duda tenía más libros que no había leído que los que sí había leído, y era justamente para siempre tener la certeza que para él iba a ser imposible saber todo. ¿No? Entonces veo mi librero y veo todo lo que me falta por leer y que tal vez no me dé tiempo y me queda claro lo grandioso del conocimiento. Claro. ¿No? Sí. Y más él que, como dices, era un tipo tan culto, erudito, pero además sabio. Y bueno, yo comentaba esta anécdota por lo siguiente: además de editor, muchos de ellos son también libreros. Y aquí con Daniel hemos adquirido libros, con Soberanes también. ¿Qué te dice a ti el oficio del librero, que le llamamos de segunda, librerías de segunda, libreros de libros usados, libreros de ocasión? De ocasión, para decirlo de una manera más elegante, pero finalmente... Libros selectos. Yo creo que sería más correcto decirlo. Y fíjense, acuérdense ustedes de aquella librería que estaba en la calle de Madero, no sé si tú la llegaste a conocer. ¿Aquí en Pachuca? No, en México. Difícilmente. Sí, ya sí, no fue sí. de tu generación, pero tú sí te acordarás, Mario. ¿Cuál? Un librero que tenía una casa de libros selectos, libros usados, pero que a él se los llevaban, eran joyas casi incunables. La pregunta que te hago, Mario, es ¿qué importancia social, cultural le ves a gente que como Daniel, como Miguel Ángel Martínez, como Soberanes, se dedican a ir a hurgar en las librerías de segunda mano en México o en los tianguis de México y traen cosas selectas? Sí. Yo creo que es necesario y es una etapa misma yo diría, del desarrollo del libro y
también de la historia del control por el papel para los libros, que fue una etapa terrible que se da en la colonia y después por muchos años durante el México independiente. Y en el siglo XX. Y en el siglo XX, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, el pleito por los libros y libreros que habría. Y también el monopolio de las tintas, el monopolio del papel, monopolio de todo esto. Y atrás de eso, bueno, el control social que había a partir de los libros que había posibilidad de manejar o no. Yo recuerdo, por ejemplo, algún libro por ahí que se llamó Textos Heréticos, de Enrique Krauss. Empezó a salir el libro y de repente se perdió el libro. ¿Por qué? Porque describió a un personaje por ahí interesante, entonces ese personaje interesante compró los derechos del libro. Y al comprar los derechos del libro, ahora en día ese libro sí lo encuentras, pero lo encuentras a un precio exorbitante, altísimo, ¿no? Exorbitante, sí. Entonces, y cuando viene ya el desarrollo de la electrónica, el desarrollo primero de las fotocopiadoras, yo recuerdo que empiezo a estudiar ingeniería y ya teníamos la posibilidad del fotocopiado, primero por aquellas fotocopias en ese papel que se papel pegaba. Líquido, por medio líquido que salían de color azul las copias, y ya después vienen el offset, el principio del offset, pero en papel electrostático, en marca Minolta, por cierto, que había ahí, y ya después viene el sistema Xerox. El sistema Xerox revolucionó completamente la idea de los libros, ¿no? Porque yo recuerdo cuando empiezo a estudiar ingeniería, había libros que eran muy escasos, y muy caros. Y muy caros, entonces comprábamos libros entre todo el grupo, se hacían equipos y dividíamos el libro físicamente entre cada uno de los equipos y cada determinado tiempo que alguien presentaba parte del tema. De esa manera era una lectura colectiva del libro y pues obviamente había alguien que no leía. Y además accesible a los alumnos. Sí, y había alguien que pues no cumplía con la tarea y tú préstame el libro, ¿no? Cuando viene ya esa parte del desarrollo de la electrónica ya más desarrollado, viene también y coincide mucho, yo diría, con aquella premisa que maneja Alvin Toffler en el libro aquel de Avances y Premisas. Dice, bueno, los grandes lotes de producción a los que estábamos acostumbrados en la industria automotriz, en la industria editorial, ya no van a ser aquellos, porque los grandes tirajes de libros, las grandes producciones de automóviles, ya no se va a dar. Ya no se va a dar porque ahora van a hacerse los lotes que se llaman de leche de ratón. O sea, lotes pequeños, ¿por qué? Porque entonces ya tienes la posibilidad de empezar a trabajar el producto bajo demanda. Y el empezar a trabajar el producto bajo demanda, hoy tienes la posibilidad, con un poco de trabajo, con una simple copiadora, ponerte a trabajar un libro. Y si tienes acceso a una máquina ya más sofisticada, no muy sofisticada, ligeramente sofisticada, claro, no necesariamente americana, hay productos chinos y muy buenos, donde tú cargas tu libro, tu archivo electrónico, y le dices ahí cuántos capítulos quieres. Y sale ya. Y sale empastado el libro. Empastado, sí. Sale empastado el libro. ¿Por qué? Porque ya tienes todo el programa máquina para hacer eso, ¿no? Claro. Eso nos da la posibilidad. Perdón, aquí te interrumpo un tantito. ¿Te acuerdas de aquel libro del cincuentenario de la universidad? Sí. Le encargamos a una editorial de arte, Raúl Fernández Violante, un extraordinario editor de arte, y él, para abaratarnos costos, lo mandó a hacer a China, pero él no fue a China a llevar los originales, todo eso por electrónico, pero además el libro lo estaban procesando en un barco que venía de China a Manzanillo. Allí lo estaban procesando, lo estaban editando, un libro de arte muy bonito y además un trabajo que nos encantó. Pero era eso, ¿no? Cómo en el barco venían produciendo y nos mandaban las pruebas y está bien adelante. Algo asombroso para evitar aranceles. Pues sí. No, y justamente es el asunto. ¿A quién le pagan aranceles? A Neptuno. Nada más. Perdón, te interrumpí y luego. Sí, entonces viene todo ese proceso. Y hoy en día, bueno, ya tienes la posibilidad de manejar todo eso. Eso que son recursos precisamente para este tipo de esquemas de desarrollo de editores independientes. Entonces el editor independiente, aunque en este momento se ha transformado en un formador, en un corrector de estilo, o a lo mejor hacer un libro facsimilar de algún texto. En un selector del texto, sí, para ver si se publica o no. Entonces yo creo que a lo que se van a encontrar, y seguramente ya están encontrando, pues con la inteligencia
artificial, ¿no? las ¿Por qué? IAs. Porque la inteligencia artificial viene siendo ya algo que está envolviendo todo, y cuando digo todo, es todo, todas las actividades humanas. Ayer antier estaba leyendo un artículo sobre la cuestión de los textos científicos, derechos de autor de textos científicos y la inteligencia artificial. Se está desarrollando en estos días en Estados Unidos un congreso de escritores y de científicos a donde dicen, bueno, ¿y aquí cómo va a ser la cuestión de el derecho de autor? Claro. Entonces el derecho de autor está chocando con esto, va a generar seguramente va a terminar como Spotify, a donde Spotify con la cuestión de la música, al principio, bueno, vino la primera plataforma, dos plataformas que vinieron primero, a donde era gratis, los disqueros se opusieron, los artistas se opusieron, y llega el esquema de Spotify, y Spotify dice, bueno, yo te cobro un poquito, y no lo que cuesta un disco, pero sí vas a tener acceso a toda la música, y hoy en día tenemos acceso a prácticamente toda la música. Y lo mismo va a pasar con esto. ¿Por qué? Porque los derechos de autor y el poder precisamente del autor que quiere su parte correspondiente por arriesgar su capital para producir un libro y por arriesgarse y pues pasar penurias y todo para escribir un libro, pues entonces pasa eso. ¿Qué pasó con el libro de Harry Potter? Esta mujer que pasó una gran cantidad de penurias personales y a fin de cuentas se dedica a escribir un libro y a ver el primer libro y dice, no, yo no quiero ese libro no se va a vender nunca, y va con un escritor independiente y sale el primer capítulo, el primer libro de esta serie, ¿no? De esta saga. Se da cuenta ya la fuerza editorial que tiene y le compran todos los derechos. Al grado que ahora no puede ella asistir tampoco a ningún premio ni nada que ver con Harry Potter. ¿No? Ya no le pertenece. No. Bueno, pero esa señora apoya a organizaciones de dudosa ética y moral humana. Sí, muy de derechas, ¿no? Así. Pero bueno, aún así me parece que es injusto el modo en que se la ha tratado en cuanto a todo lo que ha sucedido, pero sí es un gran caso para analizar, pues, ¿no? ¿Cómo puede ser esa industria editorial a todos los niveles? Claro. Sí. Ahora yo te preguntaría, ustedes como editoriales independientes tienen que enfrentarse a una serie de trámites de derechos de autor, de el ISBN. En promedio tienen que juzgar si este libro lo editan en 1000 ejemplares o en 100 y todo esto. Es decir, no tienen tampoco grandes equipos de personal y ustedes seleccionan el libro, el texto, lo leen, lo revisan, lo corrigen, lo capturan, lo distribuyen, lo imprimen, lo encuadernan y luego lo narran. Sí. Que eso, visto desde fuera, parecería que es sacrificio. Pero yo veo yo que he platicado con ustedes, con varios de ustedes, veo sí que a veces se truenan los dedos, pero en general es qué satisfacción. Sí, sin duda es me parece que todo trabajo humano, cuando se puede ver recompensado, sí, por el ejercicio de tener un beneficio económico o directo, por decirlo de algún modo, pero también beneficios subjetivos, ¿no? El hecho de saber que lo que nosotros nos ha llevado meses y que hemos tenido que enfrentar a varias situaciones, al verlo terminado, sí es una satisfacción justamente de ver materializado el trabajo en algo físico. Por eso, aun cuando ya están los e-book, aun cuando lo digital arrasa sobre lo analógico, nunca se va a terminar la impresión de libros.
Eso se planteaba a principios del milenio, ¿no? De que se acababa el libro impreso. Y claro, y entonces de pronto Amazon empieza a imprimir sus libros. Entonces cuando dijimos, bueno, si ya Amazon ya imprimió, ya nos podemos quedar tranquilos de que no va a desaparecer el libro físico, justamente porque aún y hay un proceso de fetichización de la mercancía en el cual de pronto estamos inmersos. Entonces para nosotros siempre va a ser bien bonito y va a tener una sensación ya humana también de tenerlo físicamente, verlo en nuestro librero. Yo, por ejemplo, como librero me encuentro con varios clientes que llegan y ven el libro y dicen, ¿sabes qué? Es que es probable que yo ya no lo vuelva a leer, pero lo necesito en mi biblioteca. Entonces, claro, porque no es lo mismo ir al celular y buscar la fuente que ir a tu biblioteca, agarrar el libro, buscar dónde está la nota que hiciste y decirle, mira, aquí es lo que te estaba diciendo. Sí, porque además hay lo mismo puede ser con el electrónico. Sí, claro. Sí. Pero sin duda. Yo aquí sí voy a ponerme como el abogado del diablo. A mí sí me encanta lo digital. No, sí, a mí también. Tengo muchísimo libro digital. ¿Por qué? Porque me permite hacer una lectura, y yo le llamo, es una lectura en un solo plano. La otra no, es una lectura vertical. ¿Por qué es vertical? Porque si encuentras un concepto, una idea, una palabra, puedes buscarla. Por ejemplo, tú te encuentras aquí un texto en el latín y tienes que recurrir al libro, a la computadora, ¿no? Ahí no le das clic y ya estás en el diccionario latín. Ya le das clic y ya estás en la referencia, y tú buscas la referencia que quieras a través de web, de lo que quieras en el texto. Y eso lo agregas a tus notas de tu mismo libro. Entonces, cuando tienes el libro final, tienes una riqueza del libro, porque entonces ya tienes tu libro más una ruta de conocimiento que te da el libro. Eso es a mí un poco lo que me sugiere cuando igual encuentro libros así físicos con muchas notas. Ah, claro. ¿No? Sí, sin duda. Y las páginas dobladas, ¿no? Sí, páginas dobladas con post-it. La página doblada, que es tema. Es el recurso más inmediato del que echas mano cuando estás leyendo, ¿no? Doblas la página y entras y además, te pones el post-it. Yo recuerdo que yo fui educado en eso de que el libro no se toca, es un objeto impoluto. No se toca, no se raya, ¿no? No se raya, ¿no? Y lo vengo a descubrir hasta hace 5 o 6 años. ¿Por qué no? Pues es mi libro. Entonces lo rayo, lo escribo, lo subrayo. Aquí tengo este libro que van ustedes a presentar justamente en esta actividad el sábado. Claro. Letras de Pachuca. Una colección de viñetas de diferentes autores originarios o residentes de Pachuca, y que cuentan un cuadro, así como en un juego de lotería, cuentan un cuadro de la cartilla de la lotería, de cómo ven Pachuca. Bueno, lo van a presentar ustedes. Este es un libro que tuvo un tiraje bastante amplio, promovido por la Secretaría de Cultura del municipio, pero también van a presentar este libro, en el que tú tuviste algo que ver, Cuerpos para la no danza, de Alex Vázquez Bretón. Un libro bastante doloroso y al mismo tiempo bastante valiente, porque denuncia, resquebraja el mito del arte intocable, del arte imponderable. Dice, momento, detrás del arte, en este caso de la danza, hay una serie de actitudes humanas injustas, incorrectas, y hay que superarlas. En este libro en el que tú tuviste que ver, ¿qué está pasando con este libro? ¿Qué tiraje tuvo? Está previsto un tiraje de 200, del cual hemos sacado 100, ha tenido un buen recibimiento. Esta decisión se toma a partir de que mi editorial Sediciones, entre uno de los principios que tiene es que no le interesa el ISBN, no tiene un registro como tal, entonces utilizamos Creative Commons. Sin embargo, algunos autores que también tienen intenciones, digamos, académicas, y que un ISBN pues les ayuda a seguir escalando en ese sentido, o que les puede servir con valor curricular, promovemos que el autor sea quien, o el autor o la autora, que sea quien se encargue de ese registro de ISBN. Y en este caso así sucedió. Alex está ya a punto de recibir su numerito, que va a permitir, entre otras cosas, que pueda tener tal vez un código de barras, y si ella quiere en algún futuro, pues poderlo negociar de manera, digamos, más formal, ¿no?
Entonces, pues quedamos que iban a ser 100 con la filosofía de la editorial y los otros 100 agregando también ese registro, que es lo único que permite, bueno, entre otras cosas, pues, pero lo más importante es que exista oficialmente ese libro. Sí, que tenga su acta de nacimiento. Pero además, y bueno, mira, mis marcas de lectura, ya saben. Pero de verdad, qué interesante. Y lo que te iba a decir, no me hubiera yo imaginado que un libro de una gran editorial presentara un libro así. O sea, sé que es en las editoriales independientes donde me puedo encontrar estas joyas, o lo que han trabajado varios de ustedes en esos libros, el libro arte, el libro de las cartoneras, que también tienen algo muy singular. Ahora ya están ustedes muy elegantes con pastas de cartón muy parejas, de cartón nuevo, cosas bien. Pero esos primeros que sacaron, a mí me siguen pareciendo extraordinarios, porque con cajas de cartón, de cualquier caja, le pegaban una hoja y le dibujaban un grabado, de tal manera que un tiraje de 50 ejemplares tendría 50 portadas diferentes. Claro. Entonces, eso es una labor encomiable. Pero yo quería volver al comentario, a esto que estaban ustedes viendo. Entre el libro electrónico, ahí traes tu Kindle, Mario, y en tu Kindle seguro que traes más de 30, 40, 50 libros. Pero además, Mario, y aquí le hago la pregunta a Daniel, ¿por qué los jóvenes que están más cercanos a la tecnología de vanguardia, por qué los jóvenes son los que más se niegan a que desaparezca el libro físico y a usar el libro digital? Yo he encontrado más gente joven mayor o joven de la tercera edad, para decirlo así, que se atiene más a los libros, bueno, no más, pero que se ha familiarizado más con el libro electrónico, y muchos jóvenes no quieren el libro electrónico, pelean por el libro. Y a pesar de la diferencia en costo, porque muchas veces es muy económico el libro electrónico. Claro, sin duda. Híjole, esa pregunta está muy buena, porque me parece que las modas siempre vuelven, ¿no? Y las modas buenas, ¿no? Los pantalones con pata de elefante pronto van a volver, ¿no? Entonces, a mí la me parece, cámara de rollo ya está regresando. Claro, se está poniendo de moda. Los acetatos. Los acetatos están, ya volvieron. Pero de además, hecho, en los acetatos dicen, es que si hay un valor del acetato, es oír el tallón de la aguja sobre el surco. Eso es lo que le da valor. Yo digo, es que los de ahora ya tienen una calidad HD inefable. Pero fíjate que todavía vamos, para que tengas una reproducción digital de un disco que equipare a un disco de acetato, tiene que ser un equipo muy caro. Sí. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama el ancho de banda, ¿no? El ancho de banda es muy grande, entonces la digitalización, hay una cosa que se llama los kilosegmentos, que es un pedacito de digitalización. De repente se desaparece al momento de procesarlo, tú no lo percibes. En un oído experto sí lo percibes. Claro. En el final, en una alegro, en la entrada de algún instrumento, en la tesitura de la voz, en algún manejo de ese, por ejemplo. Y mientras que en el otro disco, en el disco comercial, Spotify tiene dos opciones, una de acceso muy rápido, donde tienes la posibilidad de escuchar lo que te gusta, pero para el oído experto tienes que pagar una cantidad extra, pero no se equipara con un disco de acetato. Claro. Sí, no, e incluso en los CDs, yo me acuerdo pero que no me distraigas, la pregunta era otra. ¿Por qué prefieren ustedes el libro impreso, ustedes jóvenes, al libro digital? Hay una frase que es de un poeta que de pronto las recicla Joaquín Sabina, que dice: no hay peor nostalgia que añorar aquello que nunca jamás sucedió. Entonces de pronto pienso que es la nostalgia al pasado que no nos tocó vivir, sobre todo, ¿no? Y en varias cuestiones, ya sea en los Dixman, ya también los cassettes están regresando, en el libro digital que nunca se va a ir, en los acetatos. O sea, hay gente, hay bandas de música muy modernas
que sacan su lista de Spotify, pero también sacan su CD, pero también sacan su cassette y también sacan su acetato. Y así va a suceder con los libros, ¿no? Hay ahorita una aplicación virtual que se llama Wattpad, donde muchos jóvenes están construyendo literatura sin filtros, sin una revisión previa, con muchas faltas de muchos modos, espontánea, pero que se vuelve un hit, que se vuelve así un bestseller en cuestión de descargas del Wattpad. Entonces no se puede quedar hasta ahí. Estos nuevos autores de Wattpad o autoras de Wattpad, que más autoras que autores, debo aclarar que al menos lo que yo en lo que veo de ahí de esa corriente, se exige que estén los libros en físico. Y yo lo he visto, por ejemplo, con un título de ese estilo que se llama Boulevard, donde muchas jovencitas llegan al puesto y dicen: mira mamá, Boulevard. Le dice: ¿y ese qué? Es el que leí en Wattpad. Y la mamá le dice: si ya lo leíste, ¿para qué lo quieres? No, es que tengo que leerlo físicamente, ¿no? Justamente no es como que nos neguemos a lo digital y que nos vayamos a lo análogo. No, simplemente es que complementamos, me parece. ¿Será que en el fondo lo digital, como algo muy cercano a lo virtual, es algo que todavía no acaba de cobrar forma, existencia y realidad, y por eso exigimos la impresión? Es probable, es probable. Sí, yo creo que la pandemia aceleró procesos y retardó otros. Porque la pandemia permitió compartir mucha cuestión digital. Se compartió y se compró mucho libro y música digital. Si no hubiera existido la pandemia, hubiéramos continuado todavía con la inercia del libro impreso. Y hoy en día tenemos una gran cantidad de portales. Por ejemplo, el proyecto de Cervantes, donde tienes una biblioteca virtual muy grande. Tienes el proyecto otro de archive.org, donde tú puedes subir libros ahí. No, y además podías bajar libros. Últimamente ya no deja. Tiene sus ventajas. Mira, para una plática que me pidieron en un grupo, yo tenía que sacar algunos datos de 100 años de soledad, y tengo el libro, la edición de la Real Academia Española, que es una edición cuidadosísima, estupenda. Y yo decía, pero no me da tiempo de releer 100 años, aunque yo quiera, porque es un libro estupendo. Entonces dije, a ver si está en electrónico. Y lo encontré en electrónico, y ya nada más le puse las palabras clave y me llevó inmediatamente al espacio que yo quería. Entonces, pero sí, también estoy de acuerdo con ustedes. Leo en el electrónico, pero me gusta subrayar el de papel. Y te voy a decir, a nivel doméstico, yo tengo un escáner. Tú escaneas el libro y lo escaneas a nivel de fotografía, o lo escaneas por texto. Y en el escaneo por texto, tú tienes la opción, ya una vez terminado, de buscar la palabra en algo que hiciste domésticamente. Sí. Ya no necesitas un equipo sofisticado, una computadora muy grande. Efectivamente. A ver, Daniel, ¿qué va a haber en este segundo encuentro de editoriales independientes? ¿Cuándo es? Va a ser yo lo digo, el sábado 1 de junio en la Plaza Constitución, la del 1 de mayo, casi del mercado 1 de mayo. Constitución de Cádiz. Exactamente. Sí, de hecho ese es el nombre completo. Sí. ¿Va a ser en la zona del kiosco? Sí, ahí frente al kiosco vamos a instalar una carpa, la cual va a poder cubrirnos un tanto del sol que ha arreciado últimamente. Esperamos no nos llueva, pero si llueve lo agradeceremos, porque sí hace falta. Sí. Y saldremos a mojarnos, porque es necesario. Cubriremos bien los libros, no se preocupen. Y aparte de todo, es una expoventa. Vamos a llevar todo lo que hemos editado, publicado, y también los libreros vamos a llevar parte de nuestro material, justamente porque sí está todo esto bien bonito de todo el proceso del libro, pero y luego dónde se vende, cómo se vende, qué circuitos uno construye. Aquí tengo, y me hizo favor de conseguirme la nube estéril. En una de sus tantas ediciones está la del Politécnico Nacional. La 4ª edición. Así que esto ya no lo van a encontrar el sábado. Ni tampoco
pero es un libro que tienen que leer los hidalguenses. Un libro estupendo. Guardando las distancias, de pronto cuando me preguntan que qué es La Nube Estéril, yo he tenido la soberbia de decir que es nuestro Pedro Páramo, el Pedro Páramo de Hidalgo, guardando las completas diferencias y con todo el respeto para ambos autores. La Nube Estéril es el Valle del Mezquital en su más plena radiografía. Sí, Antonio Rodríguez seguramente era el mejor de los observadores para captar detalles que no cualquiera. Efectivamente. Sí. Construir el realismo mágico. Claro. ¿Qué más? Y bueno, aparte de que vamos a estar montados en nuestros stands, acercándoles todo el material que las editoriales, un tanto más de Pachuca, pero también de Actopan, de Tizayuca, como les dijimos ya bien, van a venir de Ciudad de México y de Guadalajara. También estamos previendo actividades literarias durante todo el día, es decir, desde las 10:30 que se inaugura la jornada hasta las 6:30 que culmina. Entonces sí son bastantes horas en las cuales vamos a tener un desfile de muchos autores, autoras, editores, editoras, lecturas comentadas y solamente lecturas. Quisimos darle un poco de variedad al asunto de ir a presentar un libro. No le pedimos a todos los que participan que no fuera una presentación tradicional donde se habla más de lo que se lee, porque creemos que también es bonito que la obra se defienda por sí misma. Claro. Sí, porque de pronto hay veces en que uno va a una presentación editorial y ya los que la presentan como el autor elucubran demasiado sobre la obra, uno se va bien emocionado, la compra, llega, la abre, la lee y dice, hijo, ¿dónde está todo eso que ellos dijeron, no? y hay algo mejor o igual no, pero entonces decimos, bueno, mejor que la obra que se va a presentar se defienda por sí misma. Claro. ¿Presentas algo de tu producción editorial? Sí, justamente a la 1:30 vamos a presentar Cuerpos para la no danza. Y que, permíteme, se los recomiendo, es un libro estrujante pero emotivo. Sí, muy emotivo. Y un libro pues bastante cuidado, sí le metimos ahí el cuidado prudente. No se pierdan la presentación y les aseguro que van a acabar comprándolo. Es un libro estupendo. Escrito por una chica que estudió la licenciatura en danza. En Real del Monte, claro. Bueno. Y a las 5:30 también voy a presentar otra novela que se llama Banda Sonora para una novela inconclusa del autor Miguel Neg, que es un chilango ya vecindado en Pachuca desde hace tiempo, el cual pues ha sido una novelita que nos ha dado varias alegrías y sobre todo un acercamiento con población joven, ya que la obra se pensó como esta novela... algo excluyente, caramba, sino que muy abierto, sí. No, lo que pasa es que esta obra él la escribe como una suerte de pedido de sus alumnos de nivel preparatoria. Él daba filosofía a nivel preparatoria y le toca dar todo un curso, todo un semestre de ética, ¿no? Entonces pues él dice, ¿cómo les acerco a la ética a mis alumnos? Entonces este libro es como una novela que se hizo por entregas, donde les llevaba a los alumnos avances de la novela para ir ahí haciendo libros. Claro, haciendo un análisis así como desde la ética de qué estaba pasando, ¿no? Entonces, a pesar de que no es una temática juvenil como tal, nos ha permitido llegar a varios lados donde convivimos con compañeros tanto de la prepa como de la universidad. ¿Qué más va a haber? Pues, híjole, pues a las 6:30 va a haber antes, hay muchas cosas antes. Sí, claro, ¿no? De hecho, se va a presentar Patria Libre de César Costia, que es también una edición de la editorial de América, ¿cómo se llama? Cipselas. Cipselas Editorial. América Fermat, que también ha hecho un trabajo editorial persistente, dividiéndose entre la docencia, la lectura y la edición, y también le mandamos un saludo a ella y a todos los editores independientes. Y hablando de Cipselas, uno de los, a mi gusto, tiene grandes títulos, pero a mi gusto uno de los títulos que más me ha gustado de Cipselas es el de Trino de Grosellas Verdes en el Alba.
de José Bartolo. Entonces ese va a ser a las 12, en serio es un muy buen autor, no se lo pierdan, bueno, sí viene a Pachuca, pero no tanto, así que hay que aprovecharlo. También está la presentación del fondo editorial La Tinta del Silencio, que es justamente esta editorial que les digo que está conformada por un mexiquense y una chiapaneca. A mí me encanta esta editorial porque ellos ya tienen un tallercito en la colonia obrera, aparte de la colonia obrera, ¿no? Que es como históricamente claro. el nexo con los editores. Sí, porque involucraba en su espacio a los grandes periódicos. Sin duda, ¿no? Sí, y ellos ahora ya tienen un tallercito editorial ahí donde ya pueden hacer un libro de 0 a 100 sin salir de su casa. O sea, ellos ya tienen un taller hecho y derecho, pues, ¿no? Que de pronto lo he comentado con varios amigos editores y siempre que decimos, ¿cuál es el sueño de todo editor? Pues poder hacer un libro de 0 a 100 sin salir de casa, ¿no? Porque aparte a veces sí somos un poco, nos enojamos con el mundo y queremos aislarnos, ¿no? Entonces, a mí me parece que ellos son un gran ejemplo a seguir de editoriales como las que existen en Pachuca, que todavía estamos, digamos, con un largo camino por recorrer. Pero también te voy a decir que el escribir significa eso, precisamente, es el arte del mundo. Claro, sí, salvo que tengas la oportunidad, por ejemplo, en el caso de Humberto Eco, en el caso del libro que me comentabas de ética, a donde tienes la oportunidad precisamente de avanzar y de tener una retroalimentación de esa parte de lectura cuando escribes en una revista, y además, o cuando escribes, aportar, cuando tienes una comunicación epistolar, sí, cuando tienes una comunicación en algunas temáticas muy específicas. Yo recuerdo cuando escribí en algún tiempo para una revista, me tocaba escribir parte de la editorial, y hoy encuentro en todas esas notas de editorial como capítulos de libros que podía yo haber desarrollado. Entonces, ¿podrías o puedes? Podría, yo creo que ya no. Ya son temas que están en destiempo. Pero seguimos leyendo a Julio César, seguimos leyendo Entonces yo creo que esa posibilidad de aislarte, de enfrentarte a la página en blanco o a la pantalla en blanco, es un ejercicio maravilloso, ¿no? Sí. Es más terrible que si nos ponen unos focos en investigación policíaca enfrente. Y cuando cuando ya estás a punto de terminar, dices, bueno, ¿termino o lo sigo corrigiendo? ¿Termino o lo sigo agregando? ¿Aquí lo dejo o le continúo? Por esa razón hay quien dice que no hay obra literaria completa. Siempre queda algo pendiente. Lo terminas un capítulo determinado, lo dejas de leer un tiempo, regresas, creo que le arreglo esto. Voy a parafrasear a Alfonso Reyes, es obligación mía saberme la frase como es, pero no me acuerdo, pero él justamente decía, escribimos para no pasarnos la vida corrigiendo. No, publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo. Y además, él que fue un gran editor, además de escritor, polímata, cansado de que hubiera editoriales que siempre cometían errores, un día dijo, hoy voy a hacer un libro que no tenga errores, y así lo publicó. Había una parte en el colofón, este libro no tiene errores, y traía 3 R's, en donde dice Ro. Se cuenta esa anécdota de él, que pudo ser intencional, porque don Alfonso Reyes se gastaba esas bromas. Bueno, yo creo que cuando escribes tienes esa oportunidad, ¿no? Cuando puedes escribir parodias, moralejas, puedes describir algunas cosas, algunos fenómenos que no los puedes describir abiertamente, pues a manera de parodias o a manera de una figura gramatical que te permita jugar con las palabras, que te permita jugar con las ideas y quizás dar 2 o 3 interpretaciones diferentes a quien vaya a leer el libro, claro, o el contexto del que vaya a leer el libro, ¿no? Sí. Si es un joven, si es un adulto, si es alguien que ya conoce del tema. Y yo creo que el ejemplo universal es El Principito, que claro, es un libro para niños, pero que debe ser digerido, reflexionado y filosofado por adultos. Sí, por ejemplo, yo te diría el libro de Sopo, las fábulas de Sopo. Es un libro que le das la vuelta, lo lees al revés y te dice algo, lo lees lectura normal y te dice otro, es un libro de bolsillo. Sí. Y además, las editoriales independientes se ocupan de aquellos temas que las grandes editoriales desdeñan, pero no por ello son temas menos importantes. ¿Por qué? Porque creo yo que ustedes
le dan cabida al buen escritor, y aquí sí quiero aclararlo, al buen escritor, que no va a tener acceso a esas grandes editoriales, pero también le dan cabida al buen lector de encontrarse con obras calificadas, que insisto, nunca van a llegar a las grandes editoriales, por las razones que sean. Muchas, hay en el camino muchos tropiezos en el camino, pero hay buenos escritores, buenos temas y buenos lectores que van a encontrar verdaderas joyas en estos trabajos. Fíjate que hay un dato interesante, una anécdota. Le hacen una entrevista casual a Pierre Bourdieu, un sociólogo francés que se equipara casi al estilo de Augusto Comte, ¿no? En ese sentido, que tenías que hacer no sé cuántos meses de apartado para una entrevista con él. Él hace un comentario muy interesante que dice, le pregunta a un latino, ¿usted qué opina de Latinoamérica en términos de su corriente filosófica, sociológica? Dice, el día que América Latina se ocupe de encontrar su propia identidad ajena a los contextos del 18 y del 19 europeos, que construya sus propios esquemas, va a encontrar su verdadera esencia de sí mismo. Yo creo que con lo que ustedes hacen, están haciendo esa labor. Están construyendo algo que no depende de esquemas ajenos para poder construir una obra original que sea latinoamericana, pachuqueña, mestiza o como le quieras llamarlo, pero que sea de el lugar. ¿Y cuántos así han aparecido? Me acuerdo de una anécdota también de José Saramago. Cuando le dan el premio Nobel, recibe una carta de una editorial mediana que le dice, ay, felicidades maestro Saramago, tenemos aquí su primer novela que nos trajo hace tantos años, décadas, y que no la habíamos podido publicar. Entonces no la habían querido publicar porque era un ilustre desconocido. Entonces él dijo, no, si no la quisieron, venga para acá. Justamente fue... Se da la oportunidad de corregirla. Sí, eso. O la otra, por ejemplo, estas historias de edición, es que al editor muchas veces lo desconocen. Y la verdad, los libros, sean electrónicos o sean en físico, están respaldados por un trabajo de edición muy fuerte y en donde intervienen varias personas. Entonces, esa función es como la de todas esas labores ocultas que están allí tras bambalinas en el teatro, que cuidan los acervos musicales en la sinfónica y vigilan que los instrumentos estén a punto, que no sé, sin ellos son la infraestructura pensante, eso hay que decirlo, pensante, la infraestructura pensante de la cultura, definitivamente. Yo pienso que hay allí una presencia muy importante de los editores independientes. No me gusta la palabra infraestructura porque es muy deshumanizada. Es el obrero, y lo voy a decir en el buen sentido de la palabra obrero, el obrero inteligente que se ocupa de esas partes no vistas en el proceso de producción de la cultura. Así que pues merecen todo nuestro reconocimiento y toda nuestra felicitación. Estaremos por allí desde las 10:30 hasta las 7 de la noche aproximadamente. Pues vayan, van a encontrar una gran variedad de libros. El año pasado lo hicimos en el Parque Morelos, que es el que está enfrente de la iglesia de San Francisco. No, es el Jardín Colón. Jardín Colón. Y este año queríamos repetir esa plaza. Para nosotros es importantísimo que sea en un espacio público, ¿no? Sí. El ayuntamiento nos ofrece que cuando pedimos el permiso correspondiente, nos ofrece mejor Plaza Constitución, y entonces de pronto entre los compañeros de la red y al momento de decir, ¿qué onda? ¿Aceptamos el cambio o no? Veíamos pros y contras. Y decía uno de los compañeros, es que por acá hay más oficinistas y escuelas, entonces puede haber más prospectos de lectores. Y yo le decía, bueno, pero es que allá está el mercado 1 de mayo y allá pueden haber lectores que de este lado no van a llegar. Y entonces, ¿a qué va eso? Que definitivamente cada sector poblacional
sea cual sea, bajo y los argumentos que sea, si es estudiante, si es ama de casa, si es obrero, si es oficinista, si es estudiante, van a estar buscando información. Eso es de ley. Entonces a nosotros y al todos final son lectores potenciales. sin duda, o grandes lectores que son clientes potenciales. No, Además, sin duda. no, y que además de verdad consuma estos productos locales, porque gracias a esa labor van a seguir aportándonos cosas que no va usted a encontrar en ninguna librería, ni con editoriales de gran prestigio, que eso de gran prestigio es por decir, yo he encontrado cosas que no valen la pena, pero bueno, los famosos bestsellers, ¿no? que son el boom del momento, pero que no dicen nada. Entonces, apoyemos la producción cultural local, y desde luego va a ver que se va a encontrar con cosas muy interesantes. Tiene un programa muy completo desde las 10:30 hasta las 7 de la noche. Tiene tiempo, puede ir allí, visitar el Mercado 1 de Mayo, comer por el Mercado 1 de Mayo, que Delicioso. hay puestos donde se come riquísimo. Puede comprar unos pastes en los portales, unos dulces en una dulcería que está allí, el Anicito, vamos a decirlo, pues es una dulcería que merece Claro. ser nombrada por su tradición de ¿cuántos años? ¿Medio siglo? Claro, fácil. Fácilmente. Yo creo que son uno de los últimos establecimientos que perduran a través de los años en este De portal. las últimas joyas que ya son patrimonio Sí. de... Sí, porque está ese y enfrente estaba la Tarzán, que ya creo que ya no existe. Ya Ya no no, existe. ya no. Entonces, sí es el Anicito, ¿verdad? Sí. 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 Después estaba el... Además, pueden donde encontrar venden cosas de lata, ¿no? dulces industriales, pero también pueden encontrar las palanquetas y otros dulces locales de primera. Y a unos pasos en el mercado, el Benito Juárez, también puede encontrar palanquetas y muchas cosas por saborear. Y visitar el templo. El templo tiene una capilla majestuosa. La Villa del Asunción, ¿verdad? Sagrario. No, claro, está bellísima. Sí. Sí. Pues tiene una invitación para que este sábado disfrute. El monumento a Matamoros que está ahí. También Exactamente. Mariano Matamoros. Testimonio de la presencia de Matamoros, el héroe independentista, y desde luego admire la estatua de Miguel Hidalgo que está en el parque de la plaza, en el centro de la plaza. Es una estatua de las mejores, de las más artísticas que hay en el país. La invitación está hecha En la Plaza de la Constitución. en de la Cádiz, plaza de la que Constitución. fue de fundada Cádiz. precisamente en la época de la colonia. Pues sí. Pues Daniel, por allí estaremos. Claro que sí, pues ahí los esperamos con los libros abiertos. Exactamente, ahí estaremos. Y con la tinta moto. No, la tinta será el otro día. Sí. Así que ahí estaremos. Daniel Martínez, muchas gracias, y allí los vamos a saludar a ti y a todos los editores independientes que nos van a ofrecer este regalo a la cultura. Mario Velázquez Jaén, ¿Qué tal? nos Buenas vemos tardes. dentro de 8 días. Bueno, si el sábado vas a estas presentaciones, por ahí estaremos. Soy Marcial Guerrero, le agradecemos que nos acompañe y nos estaremos viendo el próximo jueves aquí en De Tiempos y Palabras, y el sábado también de Tiempos y Palabras en esto, porque de eso se trata. Claro. Ahí estaremos. Buenas tardes. Adiós.